Buenos días, vamos a comenzar, ¿eh? Sí. Sí, a ver, comienza, Melanie. Contabilidad NIF A1. La contabilidad es una técnica que utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Ok, gracias. Aquí nos está hablando de la contabilidad, la norma de información financiera A1. Dice que es una técnica que utilizan las empresas, todo tipo de empresas, ya sea micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, para el registro de todas sus operaciones, ya sea en forma sistemática, es decir, a través de programas, ya sea contables, ¿no? Como el COI, SAE, ¿no? Y contra fiscal, entre otros, para que ordene su información financiera correctamente y tenga toda la información de todas las transacciones que realiza, tanto interna como externa. Siguiente, Silvia. Bueno, Silvia, ¿me oyes? Ya lo que llega Silvia, a ver, a la siguiente que la expliqué. A ver, transacciones. Aquí, por ejemplo, nos está diciendo una computadora, a través de una computadora o a través de un celular, ya las empresas pueden realizar sus transacciones económicas, es decir, sus operaciones de compra y venta y sobre todo pagos. Aquí, por ejemplo, eh, a través de ciertos programas o ciertas aplicaciones, tanto bancarias, también puedes hacer los pagos a los proveedores, a los acreedores, inclusive el pagar los impuestos, y esto se debe de evaluar más que nada la información financiera, la presentación y la revelación, que no se debe revelar a quien sea la información, solamente los encargados de la misma tienen que tener la información contable. Pero también hay otros eventos que son extras, ¿no? Por ejemplo, y todo eso los llevan a de registro de qué, por ejemplo, qué están comprando, qué activos lo compraron, qué activos lo vendieron. Por lo tanto, todo es información financiera. Buenos días, Silvia, comenzamos. Creo que no me escucha, ¿sí me escucha? Ah, sí, y ahora sí. Ah, ok. Este, el objetivo fundamental de la contabilidad es obtener información financiera que sirva para observar y evaluar el comportamiento de las entidades económicas, comparar sus resultados con otros periodos y otras entidades, evaluar sus resultados a la luz de los objetivos establecidos, planear sus operaciones y estimar su futuro dentro del entorno socioeconómico que lo rodea. Ok, gracias, Silvia. Aquí nos está diciendo claramente que los objetivos de de la contabilidad es obtener información financiera, es decir, la meta de cada empresa es que su contabilidad refleje realmente lo que quiera la empresa, es decir, si se está registrando todo es para saber si la empresa va perdiendo o va incrementando sus costos y tratarlos de reducir al máximo. Lo importante es que la empresa debe evaluar el comportamiento de la empresa, de la misma empresa, sobre todo de la compra y venta de lo que sobre los productos y servicios que está ofrece. También tiene que comparar los estados financieros de un periodo a otro,
para ver cómo va la empresa, cómo va su situación, si va aumentando en cuestión de ganancias o utilidades, o si no va disminuyendo, o si sus gastos aumentaron, tratarlos de disminuir, y si sus costos también debemos de disminuirlos. Por ejemplo, aquí también nos habla de planear sus operaciones. También aquí el objetivo fundamental también es aplicar el proceso administrativo, sobre todo la administración. Como dice, la contabilidad y administración siempre van ligadas para que se establezcan, por ejemplo, las etapas del proceso administrativo, es decir, prever, planear, organizar, integrar, dirigir y controlar. Es decir, todo este proceso se debe aplicar correctamente el proceso administrativo, y uno de los puntos más importantes es prever y planear sus operaciones en la empresa, ¿no? Todo el proceso es importante, pero desde la previsión a planeación es una de las etapas muy importantes, porque a través de eso se va a ver si hay una buena dirección, un buen control también, dependiendo de los dirigentes que dirigen esta empresa, sobre todo, ¿no? Los gerentes generales, los socios accionistas, los dueños de la empresa en sí. Y sobre todo tiene que checar también el entorno socioeconómico que rodea a esta empresa, ¿no? Desde la competencia, los proveedores, todo alrededor, los clientes, qué tipo de segmento de clientes están, y checar qué necesidad tienen esto para que esta empresa vaya saliendo adelante, sobre todo. Tipos de contabilidad. En función de las actividades que realiza la entidad, si bien la contabilidad es única y se aplica en todas las entidades económicas, pueden reconocerse diversas especialidades según sea la actividad o giro de la entidad que la aplica. Comercial. Es utilizado por las empresas que compran y venden mercancía. Industrial. Se establece para entidades que adquieren materia prima y la transforman obteniendo productos terminados. Gubernamental. Es empleada por entidades de gobierno federal, estatal y municipal. Entidades no lucrativas. Sirve a entidades que persiguen un beneficio social y que por lo mismo tienen utilidades. Ok, gracias. Aquí nos está hablando sobre los tipos de contabilidad. Esto va en función de acuerdo a sus actividades y el tamaño de la empresa. También tiene si es una micro, pequeña, mediana, gran empresa. Por ejemplo, aquí las comerciales, como dice, compran y venden mercancías, como cuáles serían tan Comercial, Aurrerá, Soriana, Walmart, entre otras empresas que compran y venden. Pero también otra cosa, también estas empresas también a veces hacen por ejemplo, producen, por ejemplo, ya su marca propia. No sé si han visto ustedes que ya, por ejemplo, Comercial Mexicana ya vende productos de esa misma, ¿no? Soriana también, Walmart también, ¿no? Inclusive hasta Sam's Club tiene su marca propia, sus productos propios, ¿no? Pero no hacen mucho, solamente unos poquitos, ¿no? Que quieren. Pero la mayor parte lo compran y lo venden, ¿no? Que es la cuestión de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Pero ya también ya ahora producen, ¿no? Sí. Es decir, que tiene comercial e industrial juntos, ¿no? En las tiendas de ahora, ¿no? Porque producen pequeñas cantidades de productos que pueden vender en el mercado. Como cuáles, como leche, frijol, arroz, cosas así, ¿no? Pero son muy pocos, ¿no? Solamente hasta agua ya, ¿no? Porque ya porciones, ¿no? Pocas cosas. Sí. Hasta refrescos, que lo he visto, ¿no? De la marca, creo ya, ¿no? De su marca. Sí. En cuestión industrial, claramente aquí dice que son las empresas que producen la materia prima y la transforman, ¿no? Y productos terminados, por ejemplo, ¿cuáles son las empresas? La Leche Lala, la Alpura, la Corona, la Pepsi, la Coca, ¿no? Las empresas industriales, como cuáles serían, también serían las empresas de autos, ¿no? Las empresas de motos también transforman, ¿no? Estos más tales en autos, en motos, en barcos. También la industria maderera también aquí entraría, ¿no? Que transforma la madera en muebles, también mesas, sillas, y cosas, ¿no?
También la industria minera, ¿no? Que transforman los minerales, el oro, la plata, todo eso son empresas, ¿no? Que al final de cuentas transforman la materia prima, ¿no? Por ejemplo, las empresas gubernamentales, zonas de gobierno federal, estatal y municipal, ¿como cuáles serían esas empresas? Las de gobierno federal, ya sabemos, la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? El INS, el ISSSTE, ¿no? También Hacienda, ¿no? Sobre todo Hacienda, ¿no? La Secretaría de Economía, SAGARPA, entre otras, ¿no? Las estatales, Secretaría de Finanzas, ¿no? Porque hay un montón de Secretaría de Finanzas, las empresas estatales. Y municipales, la del ayuntamiento podría ser, ¿no? También por el pago de licencias y todo eso, ¿no? No se paga ecología, bomberos, todo eso, ¿no? Que es el ayuntamiento y sobre todo los tarjetones que hacen que las empresas puedan trabajar, porque son los permisos como que tienen cada año, que tienen que renovar. Es decir, a partir de enero tienen que renovar los tarjetones para que las empresas puedan funcionar. Y las empresas no lucrativas o entidades que solamente persiguen beneficio social y que no tienen utilidad, como el Teletón, según la Cruz Roja, pero aunque la Cruz Roja, según Yacoba, según y entre otras que realmente apoyan a la gente, ¿no? Pero que viven de donaciones y de las personas y de otras empresas, ¿no? A eso se refiere. El ejercicio que hicieron de ordenamiento financiero no tienen dudas, ¿verdad? Sí, o sí. No, creo que no. Está fácil, ¿verdad? Sí. A ver, ¿quién sigue de ustedes? Verani, creo me parece, ¿no? Sí, Verani. Estados financieros básicos. Los estados financieros básicos son del producto final del sistema contable y están preparados con base en los principios de la contabilidad. Cada uno constituye un reporte especializado sobre ciertos aspectos de la empresa. 1. Balance general o estado de situación financiera. 2. Estado de resultados o de rendimientos económicos. 3. Estado de flujo de efectivos. 4. Estado de cambios al patrimonio. Ok, gracias, Verani. Aquí nos está diciendo, por ejemplo, que los estados financieros básicos de una empresa son el resultado final de todos los registros que hace la empresa, dependiendo del tipo de empresa, ya sea una micro, una pequeña, una mediana, una gran empresa. Aquí, por ejemplo, nos están comentando de 4 estados financieros, los más básicos que utiliza una empresa. Desde el balance general o estado de situación financiera, que se le conoce, el estado de resultados de rendimientos económicos, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. Como sabemos, el balance general o estado de situación financiera es aquel donde están los activos, pasivos y el capital para saber la situación financiera como a la empresa que tiene, que no tiene, ¿no? ¿Qué es lo que debe? El estado de resultados es para saber si hay pérdida o ganancia dentro de la empresa, ¿no? Saber si le conviene a la empresa seguir o no. El estado de flujo de efectivo es aquel con el cual sabemos que si la empresa tiene liquidez o solvencia económica, es decir, eh, que la mercancía que tiene rápido hay mucha rotación y esta la convierte en efectivo y hay mucha fluidez, por lo tanto hay una liquidez y solvencia para pagar todos los pagos, es decir, pagos de impuestos, pagos de proveedores, pagos en general, diversos pagos. Estado de cambios al patrimonio. Esta nos indica claramente que nos habla sobre el capital correspondiente a cada uno de los socios accionistas. Y este va a cambiar de acuerdo a si se incrementa este capital o los rendimientos los meten a la misma empresa. Por eso varía.
Ah, Balance, ¿sí? balance general. Es un informe contable que presenta en forma ordenada la situación financiera de una empresa en el tiempo estático. Muestra la naturaleza y el valor de los recursos, bienes y derechos de la empresa, activos. Muestra el valor y la naturaleza de las deudas y obligaciones que gravan esos activos y los derechos de los acreedores, pasivos. Ok, gracias. Aquí nos está hablando sobre el balance general, que es un informe contable, claramente, de la situación financiera de una empresa en forma ordenada, ¿no? Donde muestra todos los recursos, los bienes y derechos que tiene la empresa, ¿no? Que son los activos. También nos muestra la naturaleza de las deudas, obligaciones, es decir, los pasivos, pago a proveedores, pago a acreedores, todo eso. Y también el capital, que no menciona aquí, pero sí es importante, ¿no? Verán, mi hijo, ¿no? Salud. Gracias, profe. El de balance general ese. Sí. Balance general. Muestra el valor y la naturaleza de los aportes y derechos de los accionistas o propietarios. Muestra el valor excedente o deficiente de la empresa de sus operaciones, utilidad. Su presentación se basa al principio contable activo total igual pasivo más patrimonio. Pues sí, aquí nos está diciendo que también el balance general habla sobre lo de capital, es decir, las aportaciones y derechos de los accionistas o propietarios, es decir, el capital que cuentan estos para invertir o seguir en la empresa. También nos refleja la utilidad, si es excedente o deficiente, que puede ser utilidad o pérdida dentro de este balance, dependiendo de cómo vaya la empresa. Y tiene una fórmula del principio contable que nos dice que activo total es igual a pasivos más patrimonio, es decir, las deudas más el capital nos dice el activo total. Siguiente. Los activos representan los recursos económicos con los que cuenta la entidad. La esencia de un activo o recurso es su capacidad para generar beneficios económicos para la entidad. Son los recursos con que las entidades han de realizar sus actividades de negocio. Ok, gracias. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que los activos representan los recursos, es decir, los bienes y derechos que tiene una empresa, ¿no? Cualquier empresa, sea una micro, pequeña, mediana o gran empresa. Y sobre todo dice que también estos recursos benefician a la empresa para reinvertirlos y generar más recursos. Y es muy importante hacer por eso transacciones de negocios, porque a través de estos eh, permiten incrementar las ganancias o las utilidades. Por ejemplo, las mercancías, el incremento hace que pueda vender más y eso incrementa los recursos, es decir, el dinero en efectivo, la liquidez de la empresa para poder solventar los pagos, ya sea pueden ser que pagos de impuestos, acreedores, proveedores, entre otros pagos que tiene que hacer la empresa. Siguiente, Dani. Activo. El activo está constituido por las cosas del valor que se poseen, porque no pueden emplearse como medio de compra dinero, porque está constituido por derechos provenientes de créditos exigibles, clientes, documentos por cobrar, porque pueden venderse y convertirse en flujo de efectivo, mercancías, porque representa beneficios potenciales, derechos o servicios derivados de su uso, edificio, maquinaria. Ok, gracias. Aquí nos está diciendo que el activo está constituido por las cosas de valor que se posee la empresa, ¿no? Por ejemplo, el dinero, pues es un medio efectivo, ¿no? Que, por ejemplo, es un activo circulante, ¿no? Como decimos, caja, banco, almacén, ¿no? Todo eso
es mercancía y ese dinero, por ejemplo, que tiene la empresa, tanto en transacciones como en moneda, ¿no? Lo pueda tener. Por ejemplo, los clientes y documentos por cobrar son las personas que nos deben, por ejemplo, a crédito y que nos firman documentos como pagaré, letras de cambio y le dimos mercancía a crédito. A veces nos empeñan hasta las escrituras de un auto, de su casa para que nos paguen esas cuentas, esos créditos, ¿no? De la mercancía que se les dio, ¿no? Que les dio la empresa. Aquí, por ejemplo, se puede, esas mercancías, cuando hay una rotación de personal, más que nada de rotación de mercancías, en este caso, eso indica que esta empresa tiene buena solvencia económica, por lo tanto, una buena liquidez. Eso sería. Porque entre más haya rotación y cuestión de mercancías, la empresa va a tener mayor liquidez y solvencia para pagar todas sus deudas. En cambio, si tiene rotación de empleados, esto indica que la empresa tiene que actualizar otra vez a los mismos empleados para la empresa es una pérdida. En cambio, si compra, por ejemplo, edificios, maquinaria, esas son inversiones. Pero sabemos que las inversiones, es decir, los activos fijos, llegan a depreciarse, excepto el terreno, que son los únicos activos que solamente no pierden su valor y se van incrementando, ¿no? Con el tiempo. También el oro es uno de los activos que puede tener una empresa y al contrario va subiendo de valor, ¿no? No disminuye, va aparte del terreno, ¿sí? Porque también puede tener el dinero, ¿no? No es en oro, ¿sí? Sí. Los recursos de una entidad provienen de fuentes propios, capital. Los recursos que aportan los miembros de la entidad, dinero, mercancías, mobiliario, agentes pasivos, son los recursos que aportan personas ajenas a la entidad, proveedores, acreedores y bancos. Ok, gracias. Aquí nos está hablando de los recursos de la entidad, que son los activos, que provienen de fuentes para la empresa. Los recursos propios y los recursos ajenos. Los recursos propios son el capital, es decir, las aportaciones de todos y cada uno de los socios, ya sea que puedan ser en dinero, en mercancías, en activos fijos, ¿no? Como mobiliario, terreno, entre otras cuestiones. Pero también pueden ser los que genera la misma empresa, es decir, sobre las ventas que genera son los activos, el dinero. Y los ajenos son cuando la empresa adquiere deudas y obligaciones con otras empresas, con los proveedores cuando les queda de ver, cuando se compra crédito, con los acreedores, se compra algo distinto a la mercancía. Los bancos cuando se piden préstamos por inversiones de proyectos, ¿no? Que quieren ampliar la empresa y no les alcanza el recurso propio, se tiene que pedir a las instituciones bancarias, ¿no? Como Banorte, digamos, Banorte, Santander, HBC, Inverlat, entre otras, hasta Banamex, ¿no? Son instituciones bancarias, ¿no? Siguiente, ¿no? Pasivo. El pasivo está constituido por las sumas que el negocio adeuda a los acreedores. Un negocio puede tener deudas en forma de cuentas por pagar, hipotecas, impuestos pendientes de pago, documentos por pagar, salarios acumulados. El pasivo representa los recursos de que dispone cualquier entidad que han sido aportados por una fuente externa, por las cuales surge la obligación con los acreedores de efectuar un pago, ya sea en efectivo, en especie, en bienes o en servicios. Ok, gracias. Aquí nos está, aquí nos está hablando del pasivo, ¿no? Que son las deudas y obligaciones que tiene la empresa. Por ejemplo, sabemos que las empresas tienen que pedir, por ejemplo, dinero, ¿no? Tanto desde compra crédito de mercancías como compra
a crédito de otras cosas, ¿no? De mobiliario, de tipo de transporte, de otras cosas, que los acreedores también tenemos que firmar documentos por pagar, y también impuestos, toda esa cuestión. Pero en sí los pasivos son, son las deudas en sí que tenemos que pagar y las obligaciones que nos echamos con todos los acreedores, proveedores, instituciones de banco, entre otras cuestiones, que esas se pueden pagar en dinero, en efectivo, en especie o servicios. Gabriela, buenos días. Mande, profe. ¿De dónde andas? Fui a la lavandería a dejar la ropa. Ahorita temprano. Ok, a ver, lee por favor la diapositiva. ¿La leo? Sí. Pasivo. Características del pasivo. Deben representarse deudas y obligaciones presentes. Estas deudas y obligaciones deben pagarse en el futuro mediante entregas de efectivo, bienes o servicios. Son virtualmente ineludibles, pues hay muchas posibilidades de pagarlos. Provienen de operaciones o eventos económicos ocurridos en el pasado. Ok, gracias. Aquí estamos hablando de las características del pasivo. Como sabemos que estas representan deudas, obligaciones que tiene la empresa presentes o futuras, ¿no? O también pasadas, ¿no? Porque a veces van pagando poco a poco deudas que no se han liquidado del pasado, ¿no? Pero se van a liquidar, ¿no? El caso de que deben de ser responsables las empresas pagando, lógicamente, el efectivo en bienes, sobre todo, para que ya no refleje estas, que no refleje pérdida en la empresa, sino la liquidez y que no haya pasivos, ¿no? Una empresa cuando no tiene pasivos es una empresa que marcha en orden, ¿no? Porque no está pensando en las deudas y todo eso. Pero a veces es muy difícil que las empresas permanezcan sin pasivos, porque al final de cuentas, a veces quieren invertir más, tienen que echarse deudas con los bancos, también tienen que incrementar mercancía, a veces quieran abarcar más y por lo tanto tienen que pedir créditos para que puedan tener más utilidades, porque corre cada una de las empresas. Pero al final de cuentas, esos pasivos tienen que ser pagados, estas deudas, porque son obligaciones que tiene la empresa, porque al final de cuentas se las está echando a la empresa para que mejore esa misma, ¿no? Y que vaya incrementándose sus ganancias, sus utilidades y vaya creciendo, convertirse de una micro a una pequeña, de una pequeña a una mediana, de una mediana a una gran empresa, como todo, ¿no? Y abarcando también sucursales, porque también así van creciendo las empresas poco a poco, pero se tienen que arriesgar, ¿no? Porque dicen que el que no arriesga no gana. Y como la gente cuando quiere hacer su cambio, tiene que pedir a veces prestado dinero, ¿no? Porque a veces no le alcanza y tiene que echarse una deuda, ¿no? Un pasivo, así como las empresas, así como también las personas, pero tienen que saber cómo manejar esto, ¿no? Y de acuerdo a sus posibilidades. Sobre todo la tasa de interés como de alta, ¿no? O baja, tienen que verificar. Capital. Representa todos los recursos de que dispone una entidad para realizar sus fines que han sido aportados por fuentes internas, propietarios, socios, accionistas, etc. Por lo cual tiene la obligación de retribuir a sus propietarios un pago en efectivo, bienes, derechos, mediante un reembolso o distribución por el pago de dividendos. Ok, gracias. El capital nos está hablando de todos los recursos que tiene la entidad, es decir, la empresa, ¿no? Que así han aportado de acuerdo si son los socios, accionistas o propietarios dentro de la empresa, ¿no? Y las obligaciones que tienen, esto es que se deben de repartir al final del año de acuerdo al tipo de acciones o al número de acciones que tengan estos. Y sobre todo debe haber un reembolso o distribución del pago de dividendos, es decir, sobre las utilidades que se han obtenido por cada opción de parte de la empresa.
capital, más, salvo al inicio de operaciones, el importe de las aportaciones de los socios será igual al periodo contable, ya que en el capital también se deben mostrar los recursos de las operaciones que arrojarán utilidades o pérdidas, las cuales lo incrementarán o disminuirán. Ok, aquí nos está hablando sobre el capital, ¿no? Como sabemos, cuando se registran las operaciones es muy importante tener un capital para que opere la empresa, ¿no? Y por eso dice que cuando aportan los socios, aportan cierta cantidad de dinero. Esto se refleja en lo que hace la empresa, ¿no? Tanto aporto, tanto tengo de dinero, ¿no? Dentro de las aportaciones y al final del periodo contable, es decir, al final del año, se refleja si incrementó mi capital o no. Eso va a ser de acuerdo al manejo de la empresa y de acuerdo si este me está ofreciendo utilidades dentro de la empresa, porque puede aumentar o disminuir de acuerdo al manejo de esta misma. Porque sabemos las empresas a veces pueden vender muchos productos o tener muchos servicios, pero sobre todo que realmente los quiera las personas, porque muchas veces se venden productos o servicios que la gente no consume tanto, que no quiere tanto, eso ocasiona una pérdida, porque se invierte y ese dinero está estancado. Y al final del año se va a reflejar que no se obtuvo buenas utilidades como se pretendía, ¿no? También cuando hay muchas utilidades se refleja también el capital como un incremento del tanto por ciento. Lo importante es que todo se refleje siempre ahí, ¿no? Características del capital contable. Establece la relación que guarda la entidad con los propietarios como dueños, distinguiéndola de otras relaciones de la entidad. Determina la proporción de activo total, recursos financieros por los propietarios de la entidad. Se refiere a la naturaleza residual del capital contable representado por la diferencia entre el activo y el pasivo. Capital es igual activo menos pasivo. Sí, gracias. Aquí las características del capital contable nos mencionan que la relación que guarda la entidad, ¿no? Con los propietarios de la empresa, con todos los dueños accionistas, distinguiendo cada una de estas, que nada, en cuestión de que cada uno tiene sus acciones, es decir, que todo socio accionista posee un número de cantidad de acciones que va a reflejar mucho el capital que está aportando dentro de la empresa. Y es muy importante esto, pero para saber que también cuánto va a recibir la persona al final del año sobre las utilidades de la misma, ¿no? Entre más acciones tenga, más utilidades va a recibir, ¿no? Va a ser de manera proporcional, no va a ser desproporcional, siempre tiene que ser un reparto en cuestión que sea proporcional, es decir, del activo total de todos los recursos financiados por los propietarios de la empresa. También se refiere a que el capital es residual, es del capital contable, es decir, que hay una diferencia entre el activo y el pasivo. Como capital es igual a activo, es decir, los bienes que tiene la empresa menos las deudas que tiene la empresa, no tiene que dar el capital que le queda a la empresa para hacer solvencia de todos los pagos y deudas que tiene. Es decir, ya aquí ya descontando es el capital que se van a repartir los socios o accionistas. Empresa X SADCB. Activo. Recursos que tiene una empresa para realizar sus operaciones y los que tiene derecho a recibir, tales como
dinero en caja, dinero en bancos, cuentas por cobrar, mercancías, edificio, mobiliario y equipo. Pasivo, deudas u obligaciones contraídas por la empresa por compra de mercancía u otros bienes, préstamos obtenidos, servicios percibidos aún no pagados, etc. Capital, aportaciones de los propietarios o socios. Capital más unidades, capital menos pérdida. Ok, gracias. Aquí nos está hablando de la empresa XHB, que sus activos tienen una empresa para realizar sus operativos que tienen derechos tales como sus recursos, ¿no? Como dinero en caja, dinero en bancos, cuentas por cobrar, mercancías, edificios, mobiliario de equipo. Y los pasivos son las deudas obligaciones, lógicamente, que tiene esta empresa, como comprar mercancía a crédito, préstamos obtenidos, servicios percibidos aún no pagados. Y el capital son las aportaciones de los propietarios o socios. Por eso dice capital menos pérdidas, capital más utilidades, se debe sumar, ¿no? De acuerdo a la situación de la empresa. Este es un ejemplo. No quiere leer. Balance general. Fórmulas del balance general en forma de cuenta. Activo igual a pasivo más capital. 90,000 igual a 30,000 más 60,000. Pasivo igual a activo menos capital. 30,000 igual a 90,000 menos 60,000. Capital igual a activo menos pasivo. 60,000 igual a 90 menos 30,000. Ok, esas son las diversas fórmulas que se pueden utilizar, ¿no? Dependiendo de la situación. Que aparentemente se ven iguales, pero no, varían, ¿no? De acuerdo del capital también, ¿no? En la primera es activo es igual a pasivo más capital, ¿no? Que es la tradicional que se ocupa, ¿no? Pero luego dice pasivo es igual a activo menos el capital, ¿no? Y luego dice capital es igual a activo menos pasivo. El caso es que aquí el orden de los factores no altera el producto, siempre y cuando lógicamente es lo que se requiera, ¿no? Aquí si queremos el activo, esta es la fórmula, ¿no? Pasivo más capital. Si queremos obtener el pasivo sería activo menos el capital, ¿no? Y si queremos obtener el capital sería activo menos pasivo. Cada una de las variables indica lo que queremos, ¿no? Si queremos activos los bienes y derechos, si queremos deudas, obligaciones, cómo sacarlas, y sobre todo el capital, ¿no? Cada una de las fórmulas representa una manera distinta, ¿no? Pero sí obtenemos el mismo resultado que estamos viendo acá, ¿no? Por ejemplo, aquí son 30,000 en pasivo. Cuando yo apliqué en la cuenta de pasivo eran 30,000, ¿no? Y no han cambiado, siguen siendo los mismos valores. Solamente cambia la fórmula, ¿no? De lo que queremos buscar. Formas de balance general en forma de reporte. Activos, 90,000 menos pasivos, 30,000 es igual a capital, 60,000. Ok, gracias. Aquí nos está diciendo claramente que es una forma de reporte, ¿no? Hacia abajo, va estructurada. Aquella era en forma de cuenta, era más larga, ¿no? Y aquí nomás está hacia abajo, que el activo menos pasivo es igual a capital, que es la cantidad total. Y esta es una en forma de cuenta también, este ejemplo, a ver si nos quiere ver. Verán, Nuestra empresa se constituyó con 400,000 pesos que aportaron los socios y se depositó en bancos. Empresa X, S.A. Activo. Bancos 400,000. Total 400,000. Pasivo capital, capital social 400,000. Total 400,000. ok, gracias. Aquí, por ejemplo, activos fueron, en bancos fueron 400,000, ¿no? Aquí los pasivos no hubo pasivos, ¿no? Hubo de capital social 400,000, por lo tanto, la empresa quedó con 400,000 pesos, ¿no? Es decir, que en esta empresa no hubo deudas ni obligaciones.
Ejemplos. La empresa X se constituyó con dinero en efectivo de 10,000 pesos, dinero en bancos 90,000, mercancías 200,000, equipo de oficina 60,000, equipo de reparto 120,000, de los cuales los 300,000 que apartaron los socios, que aportaron los socios y los acreedores aportaron 180,000. Empresa X desea que SA.A, caja 10,000, bancos 90,000, mercancías